Bienvenidos, vamos a hablar sobre las afectaciones en las importaciones de alimentos durante COVID-19. Este grupo está conformado por Lizeth Muñoz, Leonardo Barriga y Lisa Tuesta. Seguridad alimentaria durante COVID. Recordemos que la COVID-19 es una enfermedad respiratoria y no existen pruebas de que los alimentos en sí sean un vector de transmisión. Sin embargo, han tenido profundas repercusiones para la seguridad alimentaria, la nutrición y los sistemas alimentarios. Estas medidas provocaron una grave desaceleración de la actividad económica y perturbaron las cadenas de suministro, lo cual dio lugar a unas nuevas dinámicas. Una de estas ha sido que se han producido grandes perturbaciones en las cadenas de suministro de alimentos a raíz de las medidas de confinamiento, que ha afectado la disponibilidad, los precios y la calidad de los alimentos. La circulación de alimentos a través de canales de comercio internacional se vio especialmente afectada por la medida de confinamiento, ya que se cerraron las fronteras y se disminuyó la demanda de ciertos productos alimenticios. Además, había una variación localizada de los precios afectados por las dinámicas de la pandemia, y en algunos países se han registrado aumentos localizados de los precios de los alimentos, entre ellos los países que dependen de las importaciones. Las dimensiones de la seguridad alimentaria que se han visto afectadas han sido la disponibilidad, el acceso a los alimentos, la utilización y la nutrición, la estabilidad del suministro mundial de alimentos, el arbitrio y la sostenibilidad, ya que a través de la pandemia se ha provocado un aumento de utilización de envases y bolsas plásticas de un solo uso. Colombia ha demostrado una fuerte tendencia a depender cada vez más de las importaciones de alimentos para el consumo nacional, pues ya desde el periodo 2000-2010, mientras los porcentajes de producción nacional de alimentos como el arroz, cebada, maíz y trigo disminuían en un 5%, las importaciones de estos mismos aumentaban en un 5,4%. Actualmente se estima que el país importa 12 millones de toneladas de alimentos que equivalen al 30% de lo que consume el país. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, durante la pandemia del COVID-19, Colombia fue uno de los países que más se vio afectado en su comercio, llegando a reducir sus importaciones agrícolas en más de un 20%. Esto gracias a que el comercio de alimentos no se podía hacer con la misma libertad debido a las medidas sanitarias y el cierre de fronteras. Flujo de proceso de actores. Bueno, en primera instancia necesitamos la necesidad de un comprador, bien sea para comercializar o para consumir. En este momento él se comunica con un proveedor donde generan un negocio, ¿cierto? En ese momento revisan todas las indicaciones que se necesita para poder transportar ese alimento para que tenga su llegada en óptimas condiciones y con todos los protocolos de seguridad. Al manejar esto ya se organiza y gestiona el alistamiento. El siguiente actor es el transporte, donde pueden estar las personas que conducen los aviones, las personas que transporten camiones, barcos, etcétera. Ya después a la llegada hay muchos entes de control, como lo puede ser el INVIMA, el mismo aeropuerto, barcos, donde inspecciona el alimento, donde no tenga ningún tercero que no sea el que está propuesto en llegar. Bueno, en este momento se realiza la aceptación del producto y llega al comercio, donde puede ser en el lugar del comprador que lo necesita, bien sea para consumir o para comercializar. Y si es para comercializar, ya en últimas instancias tenemos al consumidor, que es el que ha estado esperando este producto para poder consumirlo con su familia, etcétera. Y listo. Durante mucho tiempo, la importación de alimentos se ha venido fortaleciendo debido a su bajo costo, dejando al campesinado colombiano desamparado. Sin embargo, durante la pandemia se evidenció cómo esto llegó a ser un problema, ya que la disminución de la oferta de los alimentos importados llevó al alza de sus precios. Según datos de la FAO, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, la inflación del precio de los alimentos aumentó en un promedio de 7,6%, un porcentaje bastante elevado en comparación con el del año anterior en el mismo periodo, que fue de 3,5%. Este aumento de precios sumado a la crisis económica solo provocó que más personas quedaran sin acceso a una alimentación adecuada, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria, lo que generó que muchas personas sacaran en sus ventanas prendas rojas en señal de que necesitaban ayuda, pues ya no contaban con los recursos suficientes para comprar comida.
Esto demostró el riesgo que se corre de que parte de los alimentos necesarios para la alimentación de la nación provengan de importaciones, pues en situaciones como esta, en donde se ve afectado el comercio entre países, se hace más evidente la importancia de la autosuficiencia alimentaria y de apoyar la agricultura nacional. En el informe de descripción global de Ganesan se propusieron 4 cambios urgentes en las políticas necesarias para lograr la seguridad alimentaria y la nutrición y garantizar el derecho a la alimentación. La pandemia de la COVID-19 dejó muy claro por qué se necesitan estos cambios. El primer cambio de políticas es una transformación de los sistemas alimentarios en un conjunto. Esto implica dejar de centrarse exclusivamente en el aumento de suministro alimentario mediante la producción especializada y la exportación para realizar cambios fundamentales que diversifiquen los sistemas alimentarios, empoderen a los grupos marginados y vulnerables y promuevan la sostenibilidad en todos los aspectos de las cadenas de suministro de alimentos desde la producción al consumo. El segundo cambio es conformar las políticas alimentarias de forma que se reconozcan los vínculos entre sistemas, garantizando, por ejemplo, que los sistemas alimentarios, los sistemas ecológicos y los sistemas económicos creen sinergias positivas en vez de trabajar con fines opuestos. El tercer cambio es incorporar una mayor comprensión de la compleja interacción de diferentes formas de malnutrición que concurren simultáneamente dentro de las sociedades, con inclusión no solo de hambre y la desnutrición, sino también de la obesidad y las deficiencias de micronutrientes. Por último, las políticas alimentarias transformadoras también deben ser flexibles a fin de permitir enfoques diversos con miras a tener plenamente en cuenta la especificidad de cada contexto. Listo. Diferentes vías de solución. Procedimientos de despacho. A esta me refiero a facilitar y agilizar la logística de despacho de un producto para materias críticas que sean generalmente utilizadas por todos los seres humanos. Después vamos a las empresas. A esta me refiero a que haya coordinación e integración entre países y empresas directamente capacitadas para exportar, importar productos en fundamento crítico, bien sea con todos los permisos y seguridad alimentaria que conlleva. Y por último, tener una integración de países para crear una inversión extranjera y, y aumentar la oferta local a corto plazo y manejar una unión entre países para así ayudarse entre sí. La explicación de por qué nuestra propuesta es viable es porque iríamos un paso adelante y estamos en la mitigación de una pandemia y podríamos impulsar el comercio nacional y no depender de un alimento extranjero y sino distribuir acá nacionalmente nuestra alimentación y no conllevar problemas. En esta sección encontramos las referencias que utilizamos para la investigación.